Hey, ¿qué onda? Soy Carlos Tapia Y yo, Bernardo Fuentes Herrera. y hoy hablaremos sobre qué es la teología. Y bien, ¿qué es la teología? La teología, estudiada por la filosofía actual con base a lo que dicen las religiones entre sí, es la explicación de la revelación. En otras palabras, la teología viene a ser la explicación sobre Dios mismo. La filosofía tiene mucho en estudiar a los dioses, estudiar a Dios con base a lo que va comprendiendo acerca de estos dioses. Al principio, para el caso griego, viene el entendimiento de un politeísmo, que después, con Sócrates, Platón y Aristóteles, evoluciona en una forma de pensar en un único Dios. En Grecia tienes a Sócrates en que él pensaba que había un único Dios, a Platón, que le ve conforme a Parménides como la mente que origina las ideas. Y ya después, ya a posterior de ello, Aristóteles le refina por medio de hablar de lo que es el motor inmóvil. Esto, en última instancia, Plotino toma las ideas de Platón y llega a hablar de aquel que no termina de entenderse, no termina de siquiera poder explicarse, no termina de siquiera de poder razonarse. Y a ello, Plotino, al verle tan singular, le llama uno, el uno. Y para Plotino, el uno ni siquiera es pensable, menos nombrable. Y este uno es la idea última del entendimiento de Dios. Al no ser nombrable este uno, entonces ya no se resume a una palabra de 5 letras. Incluso para los judíos, el nombre de Dios no podría ser pronunciado. También cabe decir que la teología ha servido como una explicación para diversos fenómenos naturales que acontecen en nuestro diario vivir. Esto es evidente que a lo largo de los siglos ha sido propio de discusión para, más en Occidente, para la ciencia. Por ejemplo, en el caso de los físicos, recordemos a Galileo, a Copérnico, que a Copérnico tanto los papas no lo vieron bien y en ese sentido pensaron que estaba mal, y también los los reformadores como Lutero o Calvino pensaron de Copérnico como alguien que tenía una herejía maldita que quería introducirse al mundo científico y que no estaba acorde a lo que para ellos eran las sagradas escrituras. Para Voltaire, la teología no es más que el estudio sobre Dios, pero también sobre las cosas divinas. Al ser un estudio sobre las cosas divinas, entonces desarrollamos toda una base y una infraestructura en la propia sociedad. Esta infraestructura viene a estar debajo de la economía, de la política, de la sociedad misma. En este sentido, Voltaire, con todo y críticas que tiene para mucho del clero de ese momento, termina reproduciéndonos, que eso es lo que buscaban incluso el pensamiento protestante, reproduciéndonos cómo toda la vida humana debe girar y gira en torno a la idea de Dios. De esta forma, se construyen diálogos los cuales vienen a oprimir al pueblo. Esto se puede ver de manera histórica cuando surge, por ejemplo, la Reforma Protestante, en que es cierto que Lutero se vuelve un adalid y un caudillo para la reforma en la búsqueda incluso del ejercicio del razonamiento, porque si recordamos que cuando Martín Lutero es citado en la Dieta de Worms, él llega a decir que si no se le razona, si no se le demuestra por razón evidente o por sagradas escrituras, él no se iba a desdecir porque iba a actuar en contra de su conciencia. Esto, aun cuando se vuelve revolucionario para su momento, termina Lutero cayendo en repetir aquello que él criticaba. Y en ese sentido, él y otros dos reformadores, como Zwinglio y Calvino, terminan reproduciendo lo que hace la Iglesia Católica Romana, de tal forma que aquella explicación de las Sagradas Escrituras para ellos es la que tenía que ser la adecuada y la única
que debería de aportarnos la verdad del universo. Esto oprime a los reformadores radicales y los vuelve agentes de persecución. Luego, con base a esto que estamos diciendo, observamos que estos diálogos terminan siendo infructuosos para el momento del inicio de la Reforma y todavía hasta el momento donde Carlos nos está remitiendo. De esta manera, la teología viene a ser un medio de poder fáctico, con la cual se dirige al pueblo, y entonces la teología no es más que la forma de pensarse al universo y bajarlo a los seres humanos. Para aquellos que piensan la teología, piensan en su momento, por ejemplo, Calvino, lo vemos en las páginas de Stefan Zweig de Castello contra Calvino, en que para Calvino esta forma de opresión, incluso violenta, es una forma de salvaguardar una sana doctrina. Si nos remontamos en la historia, los fariseos comprendían una teología así, en la cual no podía haber otro sistema de pensamiento más que uno solo, por lo mismo que trataban de dirigir al pueblo. Y en ese sentido buscan tratar de salvaguardar una tradición de identidad como pueblo elegido de Dios, para el caso de los judíos. Y en ese sentido la tradición les sirve para estudiar la función del orador, como lo dijo de lo creador, como aquí nos lo remitió en el sentido de la teología. La tradición se vuelve una teología para el judaísmo, porque estudia la función de lo creador y espontáneo frente a aquello que es lo receptivo de eso creador. Y para este sentido, esa tradición se vuelve mega importante, de tal forma que esa tradición que se ve en el Mishnah y evoluciona en el Talmud se vuelve, en palabras de Mario Saban, tanto o más importante que la Torá. Cabe decir que la teología a través del tiempo ha sido concebida de una forma machista y heteropatriarcal. Esto con el fin de poner al hombre por encima de la mujer. Pero, ¿y si hacemos otras lecturas sobre el Génesis? Si de repente decimos dioses y diosas crearon un universo, o dieron a luz al sol, a la tierra. En este sentido estaríamos en una diferente forma de lectura de aquello que es lo creador. Y para este caso podríamos hablar incluso de diferentes teologías. Si nos vamos, por ejemplo, a Shaddai, Shaddai significa amamantador. ¿Y quién es el amamantador entre los dos sexos? No es el hombre, es la mujer la que es la amamantadora. Entonces Shaddai es la parte femenina de Dios, por medio de la revelación. Al crear nuevas teologías, podemos converger, conversar y responder a nuestra realidad al día de hoy. Estas nuevas teologías requieren algo muy diferente de lo que hemos observado por parte del judaísmo con respecto a veces el Talmud, en cómo evoluciona, que cuando se origina en el 90 después de Cristo, termina divergiendo del judeocristianismo y separando otras formas de judaísmos que no estén de acuerdo al judaísmo fariseo del Sanedrín. ¿Qué ocurre en el caso del cristianismo protestante? Que cuando quieren salvaguardar el movimiento de reforma, terminan oprimiendo y suprimiendo otros movimientos de reforma que también son válidos, que en ese sentido se llaman movimientos de reforma radical, que también tenían discursos válidos. Se hace necesaria, por tal razón, una nueva forma de discurso, una nueva forma de explicación, unas nuevas formas incluso de manejos de formas lógicas diferentes. Tenemos que construir nuevas teologías, nuevas respuestas a ciertos modelos económicos, a ciertos modelos políticos. Teología feminista en donde se reivindique a la mujer, una teología negra donde ya no se vea al negro como un esclavo más. Teología de la liberación donde se vea por los pobres. Ideas de la libertad. La teología propone libertad y propone una igualdad entre los hombres. Y eso desde Tolstoy, una forma de poder divorciarnos de pensar en un Dios opresor de la humanidad, un Dios jerarca de la humanidad, a un Dios que es capaz de ser la única ley que obedece el hombre en su conciencia, un Dios en la conciencia. Y esto
Jacques Ellul es el último proponente, junto con otros más que si vienen a posterior, por la parte del anarquismo cristiano. También cabe señalar que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar a nuestros animales. Y uno de los principales exponentes sobre estos temas es San Francisco de Asís. El Papa actual retoma su nombre de aquel viejo teólogo para hacer énfasis en el cuidado y el amor que se le tiene por los animales. De la misma manera tenemos que cuidar el medio ambiente, así que tenemos que proponer teologías que salven la naturaleza. Que estén acorde al cambio climático. Y en este sentido también se hace necesario, ya desde siglos, necesitamos teología, una teología que sea capaz de tener un diálogo en paz con aquellos que se dedican a la tarea científica. Porque, por ejemplo, pensamos en el actual Estados Unidos, donde los teólogos del sur que se encuentran debatiendo y discutiendo y denostando a aquellos que se dedican a la biología evolucionista. Necesitamos teologías que sean capaces de proponer una forma nueva de explicación de Dios con base al actual vivir humano.